Bien, nos estábamos refiriendo entonces a esa Europa 100 años después del comienzo de la conquista del Nuevo Mundo. Ya hablamos de Gutenberg, de la imprenta, pero hay otro hecho importantísimo que se da en esos mismos momentos en el mismo continente europeo. Nos referimos a las grandes revoluciones religiosas que ocurren primero en Alemania, luego en Suiza y luego en Inglaterra. De hecho, una revolución religiosa es un cambio profundo en la superestructura de la sociedad, o el comienzo de un cambio profundo en la superestructura social europea. Un cambio que no llega a España, sigue siendo la más retardataria, pero que sí se produce en el resto de Europa. Y bueno, ¿qué importancia tiene esto de una revolución religiosa? La importancia es fundamental. Pues toda revolución religiosa lleva apareado una revolución de orden político y de orden económico. Veamos cómo comienza la revolución luterana. Este sacerdote agustino alemán que primero se rebela contra su obispo. Se rebela contra su obispo porque era maestro universitario, porque fue de las primeras personas que tuvo acceso a la Biblia más allá de los conventos que las custodiaban. Muchos sacerdotes, por ejemplo, no sabían leer ni escribir. De hecho, muchos sacerdotes en esa época jamás en su vida habían leído una Biblia, ni siquiera la habían visto. Pero Lutero no solamente que la lee, sino que la traduce al alemán, un pecado en ese entonces. Y es la primera traducción que se hace de la Biblia a un lenguaje vernáculo distinto de la que ocurre en los primeros siglos con la traducción al latín. De hecho, de la Vulgata latina es que sale la traducción de la Biblia al alemán hecha por Martín Lutero. Ese solo hecho es un acto de revolución intelectual y de revolución política, porque eso da pie a este sacerdote para rebelarse contra lo establecido, contra el statu quo, representado por el obispo de su jurisdicción, quien seguía las instrucciones del Vaticano en términos de cobrar, de vender indulgencias, que de acuerdo a Martín Lutero no tenía fundamento cristiano. Y de ahí pues sale todo lo que es la teoría luterana sobre la salvación por la fe, no por las obras, etcétera, 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 etcétera. Pero es un fundamento que destruye los cimientos económicos de una institución medieval que se había fortalecido en la Edad Media, como era la Iglesia Católica, que no solamente se había fortalecido, sino que había logrado una enorme influencia en toda Europa. De hecho, no había reino, no había imperio que no se rindiera frente al Vaticano. El Vaticano era un poquito las Naciones Unidas que resolvía los problemas entre los reinos, porque de alguna manera era el que coronaba reyes y de alguna manera también daba los avales para sacarlos cuando era necesario hacerlo. Y en este sentido, el movimiento luterano recibe un enorme apoyo, especialmente de los príncipes alemanes. Príncipes que veían en
el Vaticano pues un control que de alguna manera tenían, un impedimento a su plena soberanía. Así que Lutero recibe un gran apoyo de los políticos de su momento, de los políticos de su época, de los príncipes, y es también un enorme apoyo a la consolidación de los estados absolutos, donde el rey lo es todo. Más al sur, en Suiza, hay otro movimiento religioso de trascendental importancia, y es el movimiento de Calvino. Calvino, a diferencia de Lutero, que reconocía la majestad del Estado y el derecho del soberano a gobernar, Calvino no reconocía ese derecho. De hecho, ni siquiera reconoció al soberano. Para Calvino, la única ley era la Biblia y el único soberano era Dios. Y por debajo de Dios no había soberano alguno. Ese pensamiento calvinista se difunde por toda Europa, se difunde con mucha fuerza en lo que es Holanda, llega a Inglaterra y toma tremenda fuerza en Inglaterra. A partir de ese pensamiento pues surgen cuáqueros y otra serie de denominaciones que se van formando en Europa y que hoy constituyen lo que se llaman denominaciones históricas, junto con los luteranos. En Inglaterra, el rey Enrique VIII entra en conflicto con el rey. Y entra en conflicto con el Papa. Y entra en conflicto con el Papa por un problema de orden eminentemente político. Estaba casado con la hija de los reyes de España y decide divorciarse porque no tiene descendencia. El Papa le niega el divorcio, pero se lo niega después de habérselo aceptado 3 o 4 veces antes, ¿no? Y se lo niega por presión de los reyes españoles, que de alguna manera tenían una enorme influencia en el Vaticano. Así que Enrique VIII decide decirle al Papa: señores, en Inglaterra el soberano soy yo, mi corona me la ha dado Dios, que es lo que decía Lutero, se basa en la teoría luterana sobre el poder que emana del soberano, y aquí usted no tiene nada que ver. El jefe del Estado soy yo, a mí me pone Dios y por lo tanto yo no soy solo el jefe del Estado, soy también el jefe de la Iglesia. Aquí no hay más papa que yo, como tampoco hay otro soberano que no sea yo. Y por lo tanto en este territorio donde yo ejerzo soberanía, la única fe que se acepta es la mía, la única jerarquía eclesiástica que se acepta es la mía, y el único papa que aquí hay en este territorio soy yo. Tenemos entonces los fundamentos, el inicio de lo que hoy llamamos la Iglesia Anglicana, que se convierte en la iglesia oficial del Imperio Británico. Pero esta iglesia, obviamente, como iglesia oficial, entra en conflicto con la Iglesia Católica. Conflicto que le cuesta la cabeza al primer ministro, Tomás Moro, hoy santo de la Iglesia Católica.
Sir Thomas More o San Tomás Moro, como se le reconoce hoy. Y si los católicos tuvieron problemas con Enrique VIII, no se diga los calvinistas, que no solamente no reconocían la autoridad del Papa, tampoco iban a reconocer la autoridad de Enrique VIII como cabeza de iglesia, si tampoco se lo reconocía de alguna manera como soberano mismo que era. Así que en ese momento comienza toda una serie de luchas, persecuciones y guerras religiosas, de las cuales muchos británicos, holandeses, franceses, alemanes, suizos, de todas partes, deciden buscar otro mundo donde vivir, una nueva Jerusalén. Y es de ahí de donde sale la famosa buque Mayflower, cargado con 102 peregrinos que llegan a las costas de Massachusetts. No llegan a Massachusetts como llegaron los españoles a América del Sur a nombre y en representación del soberano de España y de la corona española a tomar posesión del territorio. Ellos llegan como apátridas. No representan al Estado británico, rechazan al Estado británico. No representan esa superestructura jerárquica de un rey que es gobierno y que es Estado y que también es jefe de una iglesia. Ellos llegan justamente porque rechazaban toda esa superestructura. Y es dentro de esa línea de pensamiento, dentro de la cual pasarán 200 años, durante los cuales esta población comenzará a crecer, nuevas migraciones europeas, más o menos con pensamientos similares, no con la misma religión. Aquí vendrán judíos, vendrán protestantes, vendrán protestantes de la línea calvinista o de la línea luterana. Surgirán nuevas líneas de pensamiento religioso. El territorio norteamericano es uno de los más prolíferos en religiones. De hecho, son incontables el número de denominaciones que surgen a partir precisamente de esos calvinistas originales. Pero lo que tienen en común todos es precisamente su visión del Estado. Esa visión de que el Estado no solamente no es necesario, sino que es una usurpación del poder de Dios. Esa mentalidad per se es un rompimiento con el mercantilismo de la época. ¿Por qué? Porque la base fundamental del mercantilismo es la existencia de un Estado fuerte, de un soberano fuerte. Que existe, sí, ahí están sus tropas, ahí están sus gobernadores, pero no está el pueblo que lo apoya, no está el pueblo que lo sigue. Ese va a ser precisamente el origen de lo que hoy son los Estados Unidos. Va a ser el origen de un nuevo Estado de orden republicano que va a tener características muy diferentes a lo que luego se verá en el sur. No es coincidencia que en 1776 se haya dado el grito de independencia norteamericano, justamente 4 años después de que David Ricardo publicara La riqueza de las naciones. Y es ese pensamiento inglés liberal el que va a echar raíces en este pueblo y va a determinar su futuro, su futura organización social, su futura formación social, su superestructura que dará origen a este país. Cortamos aquí el video y seguimos en otro.